método de mallas es otro método bastante útil para sacar todas las corrientes que tendríamos en el circuito. Sería como decir el homólogo del método de nodos. El único problema del método de lazos que vamos a ver aquí es que solo se puede utilizar para circuitos planos. Entonces, ¿qué quiere decir eso de circuitos planos? Son circuitos que se pueden dibujar sin que se crucen los cables. Si usted no puede dibujar el circuito sin que se crucen los cables, entonces el circuito no es plano y por lo tanto no se puede usar el método de mallas. Cualquier otro circuito que sí se pueda hacer eso, dibujarlo sin que se crucen los cables, entonces vamos a poder utilizar el método de mallas. Lo primero que tenemos que definir es qué es una malla. Una malla es un lazo que dentro de él no hay ningún otro lazo. Entonces veamos por ejemplo este caso de aquí. Tenemos este lazo de aquí que pasa por la fuente, la resistencia de 6, la resistencia de 4, la otra fuente y vuelve otra vez al nodo. Este es un lazo perfectamente válido, pero no es una malla. ¿Por qué? Porque dentro de ese lazo está este otro lazo de aquí que pasa por la resistencia de 6, la resistencia de 3 y la fuente. Y está este otro lazo de aquí. ¿De acuerdo? Ahora, estos lazos que yo dibujé aquí en verde no tienen ningún otro lazo por dentro. Entonces a los lazos que no tienen ningún otro lazo por dentro se les llama malla. Y esta la podemos llamar la malla 1 y esta la podemos llamar la malla 2. El método de mallas pues consistiría entonces en calcular hacer leyes de corrientes de Kirchhoff en cada una de las mallas del circuito. Entonces digamos por ejemplo, si definimos esta corriente como I1, esta corriente como I2 y la corriente que baja por aquí la definimos como I1 menos I2, vean que si hacemos una ley de corrientes de Kirchhoff acá, lo que me queda es precisamente que la corriente que viene por aquí es I1 menos I2. Entonces podríamos sacar las ecuaciones aquí, las ecuaciones acá y me quedarían dos ecuaciones con dos incógnitas, siendo I1 e I2. Entonces ahí nos damos cuenta de una cosa. Podríamos definir una corriente ficticia que pertenezca a esta malla. Y digo que es ficticia porque no necesariamente es una corriente que pase por los elementos de esta malla. Y podemos definir otra corriente ficticia aquí que vamos a llamar I2 y sacar las ecuaciones considerando esas corrientes que vamos a llamar corrientes de malla. Vamos a ver este ejemplo. Si definimos esta corriente de malla I1 y esta corriente de malla I2, lo que estaríamos diciendo es que la corriente principal de esta malla va a ser I1 y la corriente de esta otra malla va a ser I2. Pero en los elementos en los que se comparten malla, ¿verdad? Esta malla comparte este elemento con esta otra malla, entonces aquí lo que vamos a tener es que la corriente verdadera que pasa por este elemento va a ser una combinación de estas dos corrientes. Entonces saquemos las ecuaciones aquí, suponiendo que vamos a dibujar una malla por la que pasa I1 y vamos a dibujar otra malla por la que pasa I2. Entonces vamos a sacar estas ecuaciones. Para la malla 1, la ley de tensiones de Kirchhoff en la malla 1 me queda menos 42 volts. Y aquí voy a suponer que por aquí pasa I1 en la dirección que está aquí. Las corrientes de malla siempre las vamos a poner en la dirección de las agujas del reloj. Entonces para aquí pasa I1, entonces me quedaría más 6 por I1 más. Y aquí nosotros, como estamos en esta malla de aquí, vamos a suponer que la corriente que pasa por aquí va a ser I1 menos la corriente I2. ¿Por qué menos? Porque nosotros vamos a decir que baja esta corriente I1 y sube esta corriente I2. Y como vamos en la dirección de la malla 1, vamos a decir que la corriente que pasa por aquí es I1 menos I2. Y eso va a ser igual a 0. Esa es la ley de tensiones de Kirchhoff en la malla 1. En la malla 2 hacemos lo mismo. Solo que ahora lo vamos a hacer suponiendo que nuestra corriente principal es I2. ¿De acuerdo? Entonces vamos ahora en la dirección de I2. Nos encontramos con esta resistencia. Entonces, desde el punto de vista de la malla I2, la corriente que es la principal va hacia arriba. Entonces vamos a decir que la tensión de esta resistencia va a ser igual a 3 por I2 menos I1. Sería aquí I2 menos I1. Pasamos por este elemento aquí en el que pasa la corriente I2. Entonces sería en ese caso más 4 por I2. Y luego nos encontramos esta fuente, que sería menos 10, es igual a 0.
Entonces vean que si nosotros pensamos las ecuaciones así, ¿verdad? Nos dan exactamente las mismas ecuaciones que antes. La diferencia es que aquí lo estamos haciendo definiendo una corriente de malla, que no necesariamente es la corriente real que pasa por los elementos. Digamos, esta corriente I1 sí va a pasar por este elemento, sí va a pasar por este elemento, pero no por este elemento. Por este elemento va a pasar la diferencia de estas dos corrientes. Por aquí va a pasar I2 y por aquí va a pasar I2. Entonces los elementos que comparten malla, ahí va a ser una combinación lineal de las corrientes que pasan por ahí. Pero no importa, estas corrientes de malla serían los homólogos de las tensiones de nodos. Entonces cada una de las mallas que nosotros encontremos en el circuito vamos a definirle una corriente y así vamos a encontrar todas las ecuaciones. Y dadas estas ecuaciones pues podemos resolver el circuito utilizando álgebra normal. Ese es el método de nodos. Entonces el método de lazo se puede resumir de la siguiente manera. Asigne las corrientes de lazo a los n lazos. Entonces esas corrientes de lazo son los que llamamos I1, I2, etc. para cada uno de las mallas. Aplique la ley de tensiones de Kirchhoff a cada uno de los n lazos, que serían las mallas del circuito. Use la ley de Ohm para escribir la tensión por las resistencias en función de las corrientes de lazo. Y resuelva las ecuaciones simultáneas resultantes para obtener las corrientes de lazo desconocidas. Entonces vamos a aplicar el método de lazos a este circuito de aquí. Tenemos este circuito que tiene dos mallas. Como tiene dos mallas, tenemos que ser capaces de encontrar dos ecuaciones con dos incógnitas. Y mis incógnitas van a ser precisamente las corrientes de malla. Entonces vamos a empezar por aquí. Esta malla de acá, si hacemos la ley de tensiones de Kirchhoff en la malla 1, lo que me queda es menos 45 volts más 2 por I1 más 12 por... Y entonces aquí viene la corriente I1 y la corriente I2 va en dirección contraria. Entonces va a ser I1 menos I2 más 4 por I1. Eso es igual a 0. Esa es mi primera ecuación de malla. Mi segunda ecuación de malla para la corriente de malla 2 va a ser, paso por aquí, serían 12 por I2 menos I1 más 9 por I2 más 30 más 3 por I2, eso es igual a 0. Y este sistema de ecuaciones me sirve para encontrar las valores de I2 e I1. Entonces nada más es hacer un poquito de álgebra aquí. Bueno, y haciendo el análisis, resolviendo ese sistema, lo que nos queda es que I1 es igual a 2,5 amperes e I2 es igual a 0 amperes. Entonces quiere decir que la corriente que pasa por esta resistencia, por esta fuente y por esta resistencia es igual a 0. Y la corriente que pasa por estas resistencias de aquí, pues va a ser igual a 2,5 amperes. Ese circuito es particular porque esta corriente da igual a 0, pero es un resultado como cualquier otro. Entonces, ese sería el procedimiento para resolver el circuito por el método de lazos. Vean que ya conociendo esta corriente yo puedo conocer las potencias y también las tensiones de todas las resistencias y también la potencia de las fuentes. Entonces con eso ya tendría todo el análisis del circuito completo. Vamos a hacer este otro ejercicio, que tiene una fuente dependiente. Tenemos este circuito, tiene tres mallas. Aquí hay como un errorcillo, pero vamos a suponer que este I0 es igual a este I0 de aquí. Y como tenemos tres mallas, pues necesitaríamos encontrar tres ecuaciones para estas tres variables, I1, I2 e I3. Las mallas siempre las pueden ver como los huecos del circuito, por decirlo de alguna manera, como el área esta que está como haciendo un cuadrito. Entonces esos serían las mallas. Entonces en este caso de aquí tenemos esta corriente de malla I1, esta corriente de malla I2 y esta corriente de malla I3. Entonces vamos a hacer la ley de tensiones de Kirchhoff en la malla 1. Vean que es interesante porque esta resistencia está compartida entre la malla 1 y la malla 3 y esta resistencia está compartida entre la malla 1 y la malla 2. Entonces hay que tener cuidado a la hora de definir las tensiones. Entonces la ley de tensiones de Kirchhoff por la malla 1 me da menos 16 más 4 por I1 menos I3 más 2 por I1 menos I2.
y eso es igual a 0. Esta es la primera ecuación. Vean que es esta malla menos esta corriente de malla menos la corriente de malla que está, porque siempre nos vamos a encontrar que van en direcciones contrarias. Ahora vamos con la malla 2. En el caso de la ley de tensiones de Kirchhoff de la malla 2, me queda 2 por I2 menos I1 más 8 por I2 menos I3 menos 10 por I0, que es igual a 0. Y luego tenemos esta última malla que vamos a sacar antes de comentar qué pasa con ese I0 que está ahí. Entonces, la ley de tensiones de Kirchhoff en la malla 3, lo que me queda es más 4 por I3 menos I1 más 6 por I3 más 8 por I2, perdón, por I3 menos I2, y eso es igual a 0. Tenemos 3 ecuaciones, pero tenemos 4 incógnitas porque está este I0 de aquí. Pero I0 no se puede quedar como variable, porque necesitamos que mis variables sean solo las corrientes de malla. Entonces tenemos que ser capaces de escribir este I0 en función de las corrientes de malla. Ahora bien, nosotros vemos que este I0 es igual que la corriente de malla I3. Entonces nada más cambiamos este I0 de aquí por un I3 y hacemos un poquito de álgebra. Entonces, y lo que me da es que I1 es igual a menos 2,57 amperes, I2 es igual a menos 7,71 amperes e I3 es igual a menos 4 amperes. Y esta sería la solución del circuito. Ya con esto podemos calcular todas las potencias, todas las tensiones y todas las corrientes de todos los elementos del circuito, conociendo estas 3 variables de aquí, que son las 3 corrientes de malla. Para las mallas también existe el problema de qué pasa si tenemos una fuente que está compartida entre 2 mallas y que sea de corriente. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos ley de tensiones de Kirchhoff y nosotros así a priori no conocemos cuál es la tensión de las fuentes de corriente. Entonces a la hora de hacer esto pues nos queda complicado. En ese caso lo que hacemos es unir 2 mallas y crear lo que es un superlazo. Un superlazo para nosotros va a ser la unión de 2 mallas en el que estamos evitando pasar por una fuente de corriente. Entonces vamos a anular de nuestras mallas las fuentes de corriente y todo lo que esté en serie con ellas. Entonces, por ejemplo, tenemos esta malla 1, tenemos esta malla 3 y esta malla 2. Pero entre la malla 1 y la malla 2 está esta fuente de corriente, que a priori no tenemos cuánto es la tensión de esta fuente. Entonces vamos a definir una supermalla que va a ser la unión de la malla 1 con la malla 2. Entonces mi supermalla o mi superlazo va a venir por aquí, va a venir por acá y vamos a evitar pasar por acá. Entonces vamos a juntarlo aquí, aquí y aquí. Y ese sería mi superlazo. Tenemos un superlazo y tenemos este lazo sencillo aquí. Y luego tendríamos que sacar la ecuación que me sale de lo que nosotros estamos obviando aquí para tener todas las ecuaciones que necesitamos. Entonces vamos a sacar la ley de tensiones de Kirchhoff por el superlazo 1. Entonces el superlazo 1 va a pasar por este camino de aquí. Entonces primero nos encontramos la fuente negativa, que sería menos 8, más 2 por, y como estamos en la superlazo, entonces sería I1 menos I3. Luego pasamos por esta resistencia de aquí. La corriente superlazo ahora es I2, entonces sería 4 por I2 menos I3. Y luego nos encontramos esta resistencia que solo tiene la corriente I2. Y ahí cerramos el lazo. Entonces eso es igual a 0. Tenemos la ley de tensiones de Kirchhoff en el lazo 3, que es el otro lazo que tenemos aquí. Entonces sería 2 por I3 menos I1 más 2 por I3 más 4 por I3 menos I2, y eso es igual a 0.
Ahora tenemos dos ecuaciones y tenemos tres incógnitas, I1, I2 e I3. Necesitamos sacar una ecuación más. Esa me sale de la fuente que tenemos aquí. Esta fuente de aquí es de 4 amperes hacia abajo. Entonces si nosotros lo vemos, esta I1 de este lado iba hacia abajo y esta I2 va hacia arriba. Como este es un elemento que se comparte entre dos mallas, por fuerza debe ocurrir que I1 menos I2 es igual a 4. Esta es la ecuación de la fuente. Y ahora tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas. Entonces podemos escribir las ecuaciones y resolverlas. Y este sería el sistema de ecuaciones. Y de aquí sale que I1 sería igual a 4,63 amperes. I2 sería igual a 631,58 miliamperes. E I3 sería igual a 1,47 amperes. Y vean que así resolvimos todo el circuito de una sola vez. Este método es bastante útil también. El único cuidado que hay que tener, ¿verdad?, es que quieren sacar la corriente que pasa por esta resistencia de 2 amperes. La corriente no es ni I1 ni es I3, sino que sería la resta de ellos. Entonces, si ustedes definen que la corriente que pasa por esta resistencia va en este sentido, sería I1 menos I3. Igual aquí, si quieren sacar la corriente que pasa por esta resistencia de 1 ohm, entonces, y definen que la corriente va en esta dirección, bueno, ahí ya sabemos que es 4, ¿verdad? Pero entonces I1 menos I2 tiene que ser igual a 4. Estos dos se restan y dan 4. Tiene que ser la resta. Igual, si quieren sacar la corriente que pasa por esta resistencia de 4 ohms y dicen que la corriente va en esta dirección, entonces sería I2 menos I3. I2 menos I3. Y así sucesivamente. Entonces nada más es tener cuidado de saber interpretar los resultados. Estas corrientes son corrientes verdaderas en los bordes del circuito, pero no en medio, donde se unen mallas. Ahí hay que siempre hacer una resta de corrientes de mallas. Y como último ejemplo vamos a hacer este ejercicio de aquí. Este ejercicio de aquí pues tiene varias mallas. Vean, tenemos 1, 2, 3, 4 mallas. Vamos a definir las corrientes. Vamos a decir que esta es la corriente de malla I1. Esta es la corriente de malla I2. Esta va a ser la corriente de malla I3. Y esta de aquí va a ser la corriente de malla I4. Pero vean que en I4 tenemos un problema porque tenemos esta fuente que está compartida entre esta malla y esta malla, y esta otra fuente está compartida entre esta malla y esta malla. Entonces esta malla está como complicada porque, digamos, solo tiene fuentes de corrientes. Entonces vamos a definir una supermalla que va a venir por esta fuente de aquí, luego por esa resistencia, luego por acá. Vamos a venir por aquí, vamos a obviar las fuentes, vamos a bajar por acá y vamos a venir hasta aquí. Entonces, como ustedes pueden ver, este super lazo que hicimos aquí en realidad está juntando tres lazos, tres mallas, y luego nos va a quedar este otro de acá. Entonces hay que tener cuidadillo ahí nada más para sacar las ecuaciones. Vamos a sacar la ley de tensiones de Kirchhoff en el superlazo 1. Entonces pasamos por esta fuente que sería menos 250 volts. Pasamos por esta resistencia que sería más 50. Voy a quitarle los volts, nada más como para no confundirnos. Más 50 por I1. Luego pasamos por esta resistencia que sería más 10 por I1 menos I2. Vean que se comparte esta resistencia aquí. Por aquí no hay nada. Luego pasamos por esta fuente que dice que es menos 4 y 0. Luego venimos por esta resistencia aquí que es 40 por I3.
y volvemos al origen. Entonces eso es igual a 0. El único problema aquí es este I0 que está acá, que no es una corriente de malla, sino que tenemos que definirlo como una corriente de malla que pasa por ahí. Vean que I0 es la corriente que pasa por esta resistencia, y como va hacia abajo, va en la misma dirección de I1. Entonces I0 vamos a decir que es I1 menos I2, porque vean que la corriente que pasa por esa resistencia es I1 menos I2 en la dirección en la que está definida I0. Entonces vamos a cambiar la ecuación aquí I0 por estas corrientes de malla. Entonces esto sería lo mismo que menos 250 más 50 por I1 más 10 por I1 menos I2 menos 4 por I1 menos I2 más 40 por I3, y eso es igual a 0. Entonces esta es la ecuación en el superlazo 1. Ahora vamos a hacer la malla 2. Entonces vamos a hacer la ley de tensiones de Kirchhoff en la malla 2. Y eso me da, paso por esa resistencia aquí, que serían 10 por I2 menos I1 más 10 por I2 más 4 por I0. Pero I0 ya habíamos sacado que era I1 menos I2, y esto tiene que ser igual a 0. Entonces vean que tenemos dos ecuaciones, pero tenemos tres incógnitas, I1, I2 e I3. Entonces necesito ser capaz de sacar las ecuaciones que necesito. Entonces en este caso tenemos que ver estas dos fuentes que están acá. Y vean que como tengo I1, I2 y 3, necesito que todo me quede en términos de I1, I2 y 3. Pero aquí tengo 1 y 4. Entonces vamos a ver cómo nos va con eso. Entonces para esta fuente de aquí, a mí me sale que para la fuente de dependiente de corriente, me sale que 0,2 por V0 tiene que ser igual a I1 menos I4. Pero V0 es la tensión de esta resistencia. Entonces la tensión de esta resistencia es 10 por I2. Siempre hay que dejarlo todo en términos de las corrientes de malla. Entonces de aquí me sale que 2I2 es igual a I1 menos I4. Entonces aquí tenemos una ecuación más, pero me agregó una variable más. Entonces necesito también sacar otra ecuación más, que sería esta de aquí. De esta ecuación de aquí a mí me sale que este va hacia arriba iba I3 y hacia abajo va I4. Como esta está hacia arriba, entonces yo diría que I3 menos I4 tiene que ser igual a 5. Entonces ahora tenemos 1, 2, 3, 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Esta es la ecuación de la fuente independiente de corriente. Entonces voy a escribir el sistema completo aquí, haciendo un poquito de álgebra. Haciendo álgebra, el sistema queda de la siguiente manera. Es un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Y entonces nada más tenemos que resolverlo. Y resolviendo el sistema, lo que me queda es que I1 es igual a 784,3 miliamperes. I2 sería igual a 294,1 miliamperes. Y 3 sería igual a 5,20 amperes. Y 4 sería igual a 196,1 miliamperes. Y esa sería la solución del circuito. Vean que obtuvimos todas las corrientes que se necesitaban. Y por lo tanto ya hicimos el análisis completo del circuito. Ya con estas corrientes podemos sacar todas las tensiones que nos hagan falta. Tomando en cuenta por supuesto que I0 es I1 menos I2 y que V0 es igual a 10
por I2. Entonces con eso ya tendríamos todas las variables que necesitamos para el circuito. Y esa sería la explicación del método de mallas. Junto con el método de nodos se puede utilizar para cualquier análisis de circuitos. De hecho, solo tiene que ser uno de los dos, o hacen mallas o hacen nodos. Recuerden, el único inconveniente es que el método de mallas no se puede utilizar para circuitos que no son planos. Entonces, los circuitos que sean planos sí se puede utilizar cualquiera de los dos métodos, y para los circuitos que no sean planos solo se puede utilizar el método de nodos. ¿De acuerdo? Pero el método de mallas es igualmente útil y debe darle los mismos resultados. Nada más el cuidado que tienen que tener es saber interpretar qué significan esas corrientes I1, I2, I3 y 4, sobre todo en los elementos que están compartidos entre dos mallas.